La luz del amanecer se filtraba por los ventanales del Hospital Ángeles cuando Carmen Valdés iniciaba su turno. Sus dedos, ásperos por el constante lavado y uso de desinfectante, ajustaron el estetoscopio alrededor de su cuello mientras revisaba el tablero de asignaciones. «Valdés, te necesito en el ala de cuidados intensivos», ordenó la supervisora extendiendo una carpeta. «Tenemos un VIP llegando en 20 minutos». Carmen asintió, reprimiendo un suspiro. 16 horas de turno y contando. El café en su termo ya estaba frío, pero tendría que bastar. Su madre necesitaba el nuevo tratamiento, y los turnos extras significaban la diferencia entre conseguirlo o no. Mientras tanto, en Santa Fe, Diego Montero admiraba el amanecer desde el piso 30 de su más reciente desarrollo inmobiliario. Su reflejo en el cristal templado le devolvió la imagen de un hombre exitoso. Traje italiano, reloj suizo y el peso de 15 años construyendo un imperio sobre sus hombros. «Señor Montero, los inversionistas están esperando», interrumpió su asistente. Diego ajustó su corbata, ignorando el ligero temblor en sus manos y el dolor punzante en su sien. Los números proyectados en la sala de juntas bailaban frente a sus ojos mientras presentaba el proyecto. «Como pueden ver, caballeros, Torre Esmeralda promete un retorno de inversión del...». Las palabras se atoraron en su garganta. La sala comenzó a girar. Entre la bruma de su visión deteriorada, alcanzó a ver los rostros alarmados de los ejecutivos. «Señor Montero». «Diego, ¿estás bien?» El piso se acercó rápidamente a su rostro. Lo último que escuchó fue el sonido de cristal rompiéndose, su teléfono cayendo de su mano y el eco de voces llamando a emergencias. En el hospital, Carmen organizaba los expedientes cuando la alarma de trauma sonó. Las puertas de emergencia se abrieron de golpe, dando paso a un equipo de paramédicos. Hombre, 35 años, colapso durante reunión de negocios, presión arterial, 180/100, taquicardia. Carmen se acercó a la camilla, sus ojos encontrándose con un rostro que no había visto en 15 años. El tiempo se detuvo por un instante, mientras los recuerdos de la biblioteca Alfonsina en Monterrey inundaban su mente. «¿Nombre del paciente?», preguntó manteniendo su voz profesional a pesar del nudo en su garganta. «Diego Montero», respondió alguien, «el desarrollador inmobiliario». Carmen ajustó el goteo del suero, sus dedos rozando accidentalmente la muñeca de Diego. Su pulso era débil, errático. En la mesa junto a la camilla, los restos de su teléfono roto mostraban una presentación inconclusa. «Torre Esmeralda, Proyecto Insignia 2024. «Necesito un electroencefalograma y una tomografía urgente», ordenó Carmen, observando cómo los párpados de Diego temblaban. «Y contacten a sus familiares». Las luces de emergencia parpadearon sobre ellos mientras trasladaban la camilla. Carmen sostuvo la mano de Diego brevemente, permitiéndose un momento de vulnerabilidad antes de que su entrenamiento profesional tomara el control nuevamente. «Tranquilo, Diego», susurró, «estás en buenas manos». Los monitores comenzaron a sonar con alarmas, mientras los signos vitales de Diego se deterioraban rápidamente. El destino, con su peculiar sentido del humor, había decidido reunirlos nuevamente en el momento más crítico. «Está entrando en coma», anunció el neurólogo de guardia. «Preparen la UCI». Carmen observó cómo el equipo médico trabajaba frenéticamente. 15 años atrás, ella había elegido su vocación sobre el amor adolescente. Ahora esa misma vocación la ponía nuevamente en el camino de Diego Montero, esta vez con su vida literalmente en sus manos. La oscuridad envolvía a Diego como una manta pesada. En ese espacio sin tiempo ni forma, los sonidos llegaban distorsionados, como si viajaran a través del agua. El constante pitido de las máquinas se mezclaba con fragmentos de conversaciones, creando una sinfonía confusa que flotaba en su conciencia. Signos vitales estables. Escuchaba ocasionalmente. Presión normalizada. En algún lugar de esa negrura, una voz familiar comenzó a emerger. Al principio era apenas un susurro, pero gradualmente se volvió más clara, más definida. Era una voz que transportaba ecos del pasado. «Como agua para chocolate», leía la voz suavemente. «No sé si podré terminar de escribir esto, que hasta ahora he hecho junto al fogón y con la ayuda de Nacha». Carmen había traído el libro durante su segundo turno. Era una copia desgastada, sus páginas amarillentas marcadas por años de relecturas.
Se sentaba junto a la cama de Diego durante los momentos tranquilos de la madrugada, cuando el silencio en la UCI solo era interrumpido por el zumbido de los equipos médicos. ¿Recuerdas cuando discutíamos sobre este libro en la biblioteca, Diego?, susurraba entre capítulos. Tú decías que era demasiado romántico, pero siempre pedías que te contara más. Las noches se convertían en una rutina silenciosa. Carmen llegaba a las 7, revisaba los signos vitales, ajustaba medicamentos y cuando sus obligaciones lo permitían, sacaba el libro de su casillero. Paciente en coma profundo, escribía en el reporte médico. Respuesta a estímulos mínima, pero presente. Lo que no anotaba en el expediente eran los pequeños cambios que notaba cuando leía, un ligero movimiento de dedos, una variación en el ritmo cardíaco, pequeñas señales que solo alguien que lo observaba constantemente podría notar. La Lucía dice que estoy loca, le contaba mientras acomodaba sus almohadas, que leerle a un paciente en coma es perder el tiempo, pero yo recuerdo lo que nos enseñaron sobre la consciencia y el subconsciente. Además, hacía una pausa, ajustando el suero. Siempre fuiste un buen oyente. En la oscuridad de su mente, Diego flotaba entre memorias y sensaciones. La voz de Carmen se entrelazaba con recuerdos de tardes en Monterrey, el olor a libros viejos, risas compartidas entre estantes polvorientos. «Doctor», reportaba Carmen durante las rondas matutinas, «hay respuesta pupilar consistente y los reflejos están mejorando». Lo que no mencionaba eran las horas extras que pasaba monitoreando sus signos vitales o cómo había memorizado cada arruga de preocupación que se formaba en su frente cuando parecía luchar contra pesadillas invisibles. Las semanas se convirtieron en un mes. Carmen continuaba su ritual nocturno, su voz siendo un faro en la oscuridad de Diego. Entre las páginas de Como agua para chocolate, sus historias se entrelazaban nuevamente, aunque uno estuviera perdido en la inconsciencia y la otra anclada en la realidad del deber profesional. «Dicen que los pacientes en coma pueden escuchar», comentó una noche la Lucía, encontrando a Carmen durante una de sus lecturas. «Entonces espero que esté escuchando», respondió Carmen, cerrando suavemente el libro, «porque hay tantas cosas que quedaron sin decir». En la penumbra de la UCI, los monitores continuaban su canto monótono, mientras la voz de Carmen se mezclaba con el pasado y el presente, tejiendo un puente invisible entre la conciencia y la oscuridad. El primer indicio de que Diego estaba despertando fue un ligero movimiento de sus párpados. Carmen estaba ajustando el goteo del suero cuando lo notó. Sus años de experiencia le habían enseñado a reconocer estas señales sutiles. «Diego», susurró, inclinándose ligeramente, «¿puedes escucharme?» Los monitores comenzaron a registrar un aumento en la actividad cerebral. Los dedos de Diego se movieron, buscando algo invisible en el aire. Carmen presionó el botón de llamada al personal médico, mientras mantenía sus ojos fijos en su paciente. «Tranquilo», murmuró en tono profesional. «Estás en el Hospital Ángeles. Has estado en coma por 5 semanas». Los ojos de Diego se abrieron lentamente, luchando contra la luz brillante de la UCI. Su mirada, desorientada al principio, vagó por la habitación hasta encontrarse con el rostro de Carmen. Hubo un momento de confusión, seguido por un destello de reconocimiento. Carmen. Su voz era apenas audible, áspera por semanas de desuso. «Soy la enfermera Valdés», respondió ella, manteniendo su tono profesional mientras el equipo médico entraba a la habitación. «Por favor, no te esfuerces en hablar. El doctor González te examinará ahora». El siguiente par de horas fue un torbellino de exámenes neurológicos, pruebas de respuesta y evaluaciones. Carmen se mantuvo al margen, eficiente y profesional, pero consciente de la mirada de Diego siguiéndola cada vez que entraba o salía de la habitación. «Recuperación notable», comentó el doctor González, revisando los resultados preliminares, aunque necesitaremos hacer más pruebas para evaluar posibles secuelas. Ya entrada la noche, cuando el turno vespertino terminaba, Carmen realizaba su última ronda. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por el resplandor de los monitores. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó Diego, su voz más clara ahora. Carmen verificó los signos vitales antes de responder. «¿Decirte qué? ¿Que eras tú?» Durante el coma, te escuchaba leer. Sus manos se detuvieron brevemente sobre el registro de enfermería. «Era mi deber como profesional de la salud mantener estimulada tu actividad cerebral.
¿También era tu deber elegir precisamente ese libro? Carmen cerró la carpeta del expediente, permitiéndose finalmente mirar directamente a los ojos que había evitado todo el día. Descansa, Diego. Mañana comenzará tu terapia de recuperación. Sigues escapando de las preguntas difíciles, Carmen. Un silencio pesado llenó la habitación. Carmen ajustó mecánicamente las sábanas, sus dedos rozando accidentalmente la mano de Diego. El contacto envió una corriente eléctrica por su columna. Las preguntas difíciles, respondió finalmente, no siempre tienen respuestas fáciles. Bienvenido de vuelta, señor Montero. Se dirigió hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencio del hospital nocturno. Antes de salir, la voz de Diego la alcanzó una última vez. ¿Estarás aquí mañana? Carmen se detuvo en el umbral, su mano sobre el interruptor de la luz. Sí, respondió sin voltear. Es mi trabajo. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando a Diego solo con el pitido de los monitores y el peso de 15 años de preguntas sin responder. El ventilador del techo de la biblioteca alfonsina giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de aquella tarde de mayo en Monterrey. Entre los estantes de literatura mexicana, Carmen Valdés fruncía el ceño frente a una página llena de ecuaciones. «No tiene sentido», murmuró, golpeando suavemente su lápiz contra el cuaderno. «¿Cómo puede X valer dos cosas diferentes?» «Porque no es la misma X», respondió Diego inclinándose sobre la mesa de madera. «Mira, en esta ecuación representa una variable independiente, mientras que aquí, el hijo del ferretero, como lo conocían en el barrio, tenía una manera particular de explicar matemáticas. Sus ojos se iluminaban cuando las piezas del rompecabezas algebraico encajaban, y su sonrisa tímida aparecía cada vez que Carmen finalmente comprendía un concepto difícil. «A cambio», dijo Carmen cerrando el libro de matemáticas, «te toca escuchar sobre Laura Esquivel». Diego fingió un gemido de protesta, pero sus ojos brillaron con interés. «¿Más cocina mágica? Como agua para chocolate no es solo sobre cocina», respondió Carmen, sacando el gastado ejemplar de su mochila. «Es sobre tradición, familia y amores prohibidos. Como Romeo y Julieta, pero con recetas», bromeó Diego. «Como tú y yo», susurró Carmen tan bajo que Diego casi no la escuchó. Casi. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos entre los estantes. La bibliotecaria, doña Josefina, apareció con su característico gesto de desaprobación. «Ya vamos a cerrar, jóvenes». Mientras guardaban sus libros, sus manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Un momento fugaz que envió escalofríos por sus brazos. «Carmen», comenzó Diego, su voz temblando ligeramente, «¿quieres ir al cine el sábado? Están pasando esa película que mencionaste, la de...» «No puedo», interrumpió ella, metiendo apresuradamente sus cuadernos en la mochila. «Tengo que cuidar a mi mamá. El tratamiento la deja muy débil y...» «Puedo acompañarte», ofreció él. «Podríamos estudiar ahí o simplemente...» «Diego». Carmen se detuvo sosteniendo su mochila como un escudo. «Sabes que no es buena idea. Tu papá... Mi papá no entiende nada», protestó Diego. «¿Qué tiene de malo que el hijo del ferretero quiera ser arquitecto? ¿O que le guste la hija de la costurera enferma?», completó Carmen, su voz mezclando orgullo y dolor. «El mundo no es un libro de Laura Esquivel, Diego. No todos los amores prohibidos terminan bien». El sol de la tarde pintaba sombras largas a través de las ventanas de la biblioteca. En la distancia, las montañas de Monterrey se teñían de naranja, indiferentes al drama que se desarrollaba entre sus libros y ecuaciones. «Entonces», dijo Diego después de un largo silencio, «¿mañana a la misma hora? Tienes examen de cálculo la próxima semana». Carmen asintió, una pequeña sonrisa traicionando su intento de mantener la distancia. «Y tú tienes pendiente el análisis de los símbolos en el capítulo 3. Salieron de la biblioteca bajo la mirada vigilante de doña Josefina. En la parada del autobús, sus caminos se separaban. Diego hacia el barrio de las ferreterías, Carmen hacia la colonia humilde donde su madre la esperaba. «Algún día», prometió Diego mientras Carmen subía al autobús, «voy a construir edificios tan altos que tocarán el cielo». «Y yo», respondió ella desde la ventanilla, «voy a cuidar de las personas que los miren desde abajo». El autobús se alejó, llevándose a Carmen entre nubes de diésel y promesas sin cumplir, mientras Diego quedaba de pie en la parada, con un libro de Laura Esquivel en una mano y sueños de rascacielos en la otra. «Señorita Valdés»,
¿Está consciente del privilegio que representa esta beca? La voz de la directora resonaba en la pequeña oficina de la Preparatoria 7. La UNAM solo otorga 5 becas completas para enfermería cada año. Carmen sostenía el sobre con manos temblorosas. El papel oficial, con el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pesaba como plomo entre sus dedos. «Tienen que darme una respuesta antes del viernes», continuó la directora. «El semestre comienza en 3 semanas». En casa, su madre la esperaba sentada en la cocina. El olor a sopa de fideos llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el aroma de los medicamentos. «¿Qué te dijo la directora, mijita?» Carmen extendió el sobre la mesa de formica desgastada. «Me dieron la beca, mamá, completa, con dormitorio y todo». Doña Remedios intentó levantarse para abrazar a su hija, pero un ataque de tos la detuvo. Carmen corrió a su lado, sosteniendo el nebulizador con manos expertas. «Es en Ciudad de México», añadió suavemente, mientras ajustaba la mascarilla de oxígeno. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el silbido del nebulizador. «Diego pasó temprano», mencionó su madre cuando pudo hablar nuevamente. «Dejó unos ejercicios de matemáticas para ti». Carmen miró el cuaderno sobre el refrigerador, reconociendo la letra ordenada de Diego. Junto a las ecuaciones había dibujado un pequeño edificio y al pie de la página una nota. «Biblioteca a las 4». «No puedo irme, mamá», susurró Carmen, sentándose junto a la mesa. «¿Quién te va a cuidar? ¿Los tratamientos?» «Me voy a cuidar yo», interrumpió doña Remedios, su voz más firme de lo que su cuerpo aparentaba. «Y la vecina Lupita ya dijo que me puede ayudar». «Pero, ¿crees que no sé que rechazaste la beca del TEC por quedarte aquí?» La madre tomó las manos de su hija. «No voy a dejar que rechaces esta también». El reloj de la cocina marcaba las 3:45 cuando Carmen llegó a la biblioteca. Diego ya estaba en su mesa habitual, rodeado de libros de cálculo y planos arquitectónicos. «Llegaste temprano», comentó ella, dejando caer su mochila. «Tengo buenas noticias», sonrió él, empujando un sobre hacia ella. «Mi papá finalmente aceptó. Me va a dejar estudiar arquitectura en el TEC. Dice que puedo trabajar medio tiempo en la ferretería y...» Se detuvo al ver la expresión en el rostro de Carmen. «¿Qué pasa?» Carmen sacó su propia carta. «Me dieron la beca. En la UNAM. Pero eso está en Ciudad de México», completó ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entre ellos, sobre la mesa de madera gastada, 2 sobres marcaban caminos divergentes. «Podríamos...» comenzó Diego. «No», interrumpió Carmen. «No podemos». «¿Por qué no? Podría buscar una universidad allá o...» «Tu futuro está aquí, Diego. La ferretería, la arquitectura, tu familia... Tú eres mi futuro». La voz de Diego se quebró ligeramente. Carmen se levantó, recogiendo sus cosas. «No, el futuro es lo que construimos con las oportunidades que nos da la vida, y esta es mi oportunidad». Se detuvo antes de alejarse, sacando como agua para chocolate de su mochila. «Quédatelo», dijo dejando el libro sobre la mesa, «para que no olvides que algunos amores, como algunas recetas, necesitan tiempo para encontrar su momento perfecto». La biblioteca quedó en silencio mientras Carmen se alejaba, sus pasos resonando entre los estantes como el eco de un futuro que comenzaba a escribirse. Los primeros meses en Ciudad de México fueron un torbellino de adaptación para Carmen. El campus de la UNAM, vasto y bullicioso, contrastaba brutalmente con la familiar Preparatoria 7 de Monterrey. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del ocaso. «Valdés», llamó la supervisora de enfermería, «te toca cambio de vendajes en el pabellón 3». Entre clases y prácticas hospitalarias, Carmen apenas tenía tiempo para llamar a su madre. Las conversaciones eran breves pero intensas. «Estoy bien, mijita», insistía doña Remedios. «Lupita me acompaña a las consultas. Tú concéntrate en tus estudios». Mientras tanto, en Monterrey, Diego transformaba su frustración en determinación. La ferretería de su padre se convirtió en su laboratorio de ideas. Cada tornillo vendido, cada bolsa de cemento despachada, alimentaba su visión del futuro. «¿Otro préstamo, hijo?», preguntó su padre observando los papeles del banco sobre el mostrador. «El terreno en San Pedro es una oportunidad única, papá. Con el inventario como garantía...». Los años pasaron. Carmen se graduó con honores, especializándose en cuidados intensivos. Sus manos, antes suaves,
se volvieron expertas en salvar vidas. Cada paciente le enseñaba algo nuevo sobre el dolor, la esperanza y la resistencia humana. Diego, por su parte, convirtió la modesta ferretería en el primer eslabón de una cadena de materiales de construcción. Su primer proyecto inmobiliario, un pequeño conjunto de departamentos, se vendió en tiempo récord. Montero Desarrollos, murmuró una noche, admirando el letrero de su nueva oficina. Suena bien, ¿no crees, papá? Las noticias viajaban. Carmen escuchaba ocasionalmente sobre los éxitos de Diego a través de antiguos compañeros de preparatoria. ¿Viste?, comentó una colega mostrándole una revista, El nuevo millonario de Monterrey, y pensar que empezó con una ferretería. Carmen observó la fotografía. Diego en traje, cortando un listón frente a un edificio reluciente. Sus ojos seguían siendo los mismos, aunque su sonrisa había cambiado. Las noches de guardia en el hospital se volvieron su refugio. Entre el silencio de los pasillos y el pitido de los monitores, Carmen encontraba momentos para recordar tardes en la biblioteca, ecuaciones sin resolver y un libro de Laura Esquivel. ¿Otro turno extra, Valdés?, preguntaban sus compañeras. El tratamiento de mi madre no se paga solo, respondía ella, aunque la verdad era que el trabajo mantenía a raya los recuerdos. Para Diego cada nuevo proyecto era más ambicioso que el anterior. Torres de cristal y acero brotaban de la tierra bajo su dirección, pero las noches lo encontraban solo en su penthouse, con vistas a una ciudad que parecía más pequeña desde las alturas. Señor Montero, interrumpía su asistente, los inversionistas esperan una respuesta sobre Torre Esmeralda. Los años tejieron su red de coincidencias y desencuentros. Ambos construían sus vidas piso por piso, ella salvando vidas en urgencias, él elevando edificios hacia el cielo. Ninguno sabía que el destino, paciente como un lector de novelas románticas, esperaba el momento preciso para retomar su historia interrumpida. En sus respectivas soledades, ambos habían aprendido que el éxito tiene diferentes sabores. Como el chocolate amargo que Tita preparaba en aquella novela que una vez compartieron, algunos sabores necesitan tiempo para revelar su verdadera dulzura. La taquicardia ha cedido, anotó Carmen en el expediente, mientras observaba los monitores de Diego. Signos vitales estabilizándose. La UCI del Hospital Ángeles permanecía en silencio durante el turno nocturno. Solo el zumbido constante de las máquinas y el ocasional paso apresurado del personal rompían la quietud. «Deberías ir a descansar», sugirió Lucía, su compañera de turno, asomándose a la habitación. «Llevas 16 horas aquí». Carmen negó con la cabeza ajustando el suero. «Estoy bien. Además, es un caso delicado». «¿Delicado?», Lucía arqueó una ceja. «¿O personal?». El silencio de Carmen fue más elocuente que cualquier respuesta. Lucía se acercó, cerrando la puerta tras ella. «Te conozco hace 5 años, Carmen. Nunca te había visto así con un paciente. Es complicado». «¿Complicado como el libro que le lees todas las noches?». Lucía señaló el gastado ejemplar sobre la mesa de noche. Carmen tocó inconscientemente la portada de Como agua para chocolate. Las páginas, amarillentas por el tiempo, guardaban más que solo palabras impresas. «Lo conocí en preparatoria», admitió finalmente. «¿Éramos novios?». «No exactamente. Él me ayudaba con matemáticas, yo le enseñaba literatura. Éramos almas gemelas», sugirió Lucía con una sonrisa comprensiva. «Éramos jóvenes», corrigió Carmen revisando mecánicamente los signos vitales de Diego, y la vida tenía otros planes. El monitor cardíaco registró un ligero incremento en el ritmo cuando Carmen ajustó la almohada de Diego. Sus dedos se demoraron un momento más de lo necesario sobre su hombro. «¿Y ahora?», presionó Lucía. «Es el destino, ¿no? De todos los hospitales en México, ahora soy su enfermera», cortó Carmen, «y él es mi paciente. Nada más». Lucía observó cómo su amiga administraba los medicamentos con precisión profesional, pero sus ojos traicionaban una suavidad que solo aparecía en esta habitación. «¿Sabes? En 15 años de enfermería he visto muchos casos de coma», comentó Lucía. «Los que despiertan suelen recordar voces, conversaciones. Es parte del protocolo mantener estimulación auditiva», respondió Carmen automáticamente. «El protocolo no especifica leer novelas románticas». Un gemido suave desde la cama interrumpió la conversación. Carmen se acercó inmediatamente, sus manos expertas verificando los signos vitales. «Está soñando»,
murmuró. A veces tiene pesadillas. ¿Y tú las alejas con Laura Esquivel? La sonrisa de Lucía era gentil. Carmen ajustó la luz nocturna, su mano rozando brevemente la frente de Diego. Las historias familiares son reconfortantes para el subconsciente. Familiar como un primer amor, como un camino no tomado, corrigió Carmen guardando el libro en su bolsillo. Ahora, si me disculpas, tengo que terminar mis rondas. Lucía observó a su amiga salir de la habitación, su postura profesional apenas ocultando el peso de los recuerdos que cargaba. Algunos caminos, murmuró para sí misma, tienen forma de círculo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Carmen entró en la habitación de Diego para su revisión rutinaria. Una semana había pasado desde su despertar y el progreso era notable. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Diego sorprendiéndola. Es mi turno, respondió ella, verificando el goteo del suero. Deberías estar descansando. Es difícil dormir cuando has pasado más de un mes en coma. Carmen anotó los signos vitales en el expediente, manteniendo su distancia profesional. El silencio nocturno amplificaba cada pequeño sonido. El rasgueo del bolígrafo, el pitido suave de los monitores, sus respiraciones. ¿Por qué ese libro?, preguntó Diego repentinamente. Carmen detuvo su escritura por un momento. Era el que tenía a mano. Carmen, su voz sonaba más fuerte ahora, más clara. Te escuchaba. No todo el tiempo, pero te escuchaba. Ella cerró el expediente, finalmente enfrentando su mirada. La estimulación auditiva es importante en pacientes comatosos. ¿Tenía que ser precisamente como agua para chocolate? Los patrones familiares ayudan en la recuperación. ¿Patrones familiares? Diego intentó incorporarse. ¿Como las tardes en la biblioteca alfonsina? Carmen se acercó automáticamente para ayudarlo a acomodarse, sus manos expertas ajustando las almohadas. Por un momento, estuvieron demasiado cerca. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró ella retrocediendo. 15 años, 2 meses y 16 días, precisó Diego. El día que te fuiste a la UNAM. Has estado contando. Y tú has estado huyendo. El monitor cardíaco registró un ligero incremento en el pulso de Diego. Carmen lo notó, por supuesto. Notaba todo sobre él. No estaba huyendo, respondió finalmente. Estaba construyendo mi vida. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Eras... Carmen se detuvo, buscando las palabras correctas. Eras un sueño hermoso, Diego, pero los sueños no pagan tratamientos médicos. Podría haberlos pagado. Su voz sonaba dolida. Si me hubieras esperado... ¿Esperado? Carmen soltó una risa amarga. ¿Como mi madre esperaba cada mes para sus medicinas? La vida real no espera, Diego. La enfermedad no espera. Un silencio pesado llenó la habitación. En la distancia, una sirena de ambulancia atravesó la noche. Te busqué, confesó Diego. Cuando compré mi primer edificio, te busqué en cada hospital de Monterrey. Estaba aquí, respondió ella suavemente, donde me necesitaban. Yo te necesitaba. Carmen se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad. No, Diego, tú necesitabas construir tu imperio, y lo hiciste. Yo necesitaba salvar vidas, y lo hago. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Qué necesitamos ahora? El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa cuando Carmen finalmente respondió. Ahora necesitas descansar para recuperarte, y yo necesito mantener mi juramento profesional. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Diego la detuvo una última vez. ¿Sabes qué recuerdo más claramente de cuando estaba en coma? Tu voz diciendo que algunos amores, como algunas recetas, necesitan tiempo para encontrar su momento perfecto. Carmen no volteó, pero sus manos temblaron ligeramente sobre el pomo de la puerta. Descansa, Diego. El doctor pasará en unas horas. La rehabilitación física comenzó al día siguiente. Diego observaba la ciudad desde la ventana de su habitación privada mientras esperaba al fisioterapeuta. La vista desde el 10º piso del Hospital Ángeles le recordaba a sus propios edificios, aunque desde una perspectiva diferente. «Buenos días, señor Montero», saludó el terapeuta entrando a la habitación. «¿Listo para comenzar?» Los ejercicios eran agotadores. Cada movimiento le recordaba a Diego lo que el coma le había quitado: fuerza, independencia, control. Su cuerpo necesita tiempo, explicaba el especialista. Es como construir un edificio. Primero los cimientos, luego las columnas. Los edificios son más sencillos, gruñó Diego luchando por mantenerse de pie. Los planos no cambian de opinión.
Durante las sesiones, inevitablemente buscaba a Carmen con la mirada. Ella mantenía su distancia profesional, apareciendo solo para las revisiones necesarias, siempre acompañada por otra enfermera. Una tarde, mientras revisaba su teléfono nuevo, el anterior se había roto en su caída, encontró cientos de correos sin leer, llamadas perdidas, mensajes urgentes. Torre Esmeralda está en pausa, informó su asistente durante una visita. Los inversionistas están nerviosos. ¿Nerviosos? Diego intentó reír, pero el dolor en sus músculos lo detuvo. Tengo 10 torres funcionando en el país. Una pausa no significa nada. Es más que eso, señor. Su condición ha generado especulaciones. Diego observó los documentos que su asistente había traído, reportes financieros, proyecciones, contratos pendientes. Todo lo que una vez pareció vital, ahora se sentía extrañamente vacío. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó, apartando los papeles. Pasé 15 años construyendo edificios para tocar el cielo, y terminé encontrando lo que buscaba en una cama de hospital. ¿Señor? Nada, suspiró Diego. Prepara una conferencia de prensa para la próxima semana. Demostraré que sigo en control. Esa noche, durante su ronda nocturna, Carmen lo encontró despierto, rodeado de papeles. Deberías estar descansando, comentó mientras verificaba sus signos vitales. Estoy cansado de descansar, respondió él, señalando los documentos. Todo esto, ¿sabes cuánto vale? No es mi área de experiencia. Millones, continuó Diego. Edificios, inversiones, contratos, y ninguno de ellos estuvo junto a mi cama leyéndome durante el coma. Carmen ajustó el suero en silencio. ¿Cuánto ganas aquí, Carmen? Lo suficiente. ¿Podría? No, lo interrumpió ella firmemente. No hagas eso. ¿Hacer qué? Intentar arreglar las cosas con dinero. No funcionó hace 15 años. No funcionará ahora. Diego la observó, notando las pequeñas arrugas de preocupación en su frente, el cansancio en sus ojos, la determinación en su postura. Entonces, preguntó suavemente, ¿qué funcionará? Carmen terminó sus anotaciones en el expediente antes de responder. Tiempo, dijo finalmente. Y esta vez no para construir fortunas o carreras, tiempo para sanar, Diego. En todos los sentidos. Salió de la habitación dejando a Diego con sus documentos millonarios y una pregunta que ningún estado financiero podía responder. ¿Cuánto vale realmente el éxito cuando estás solo en la cima? Tu mamá está aquí, anunció Lucía, asomándose a la estación de enfermeras donde Carmen organizaba expedientes. Carmen levantó la vista, sorprendida. ¿Mi mamá? Pero su cita con el oncólogo es hasta la próxima semana. Dice que vino a traerte comida. Lucía sonrió. Está en la cafetería. Doña Remedios esperaba sentada junto a una ventana con un contenedor de plástico sobre la mesa. A sus 60 años, su rostro mostraba las huellas de una batalla prolongada contra el cáncer, pero sus ojos mantenían el mismo brillo determinado. «Mamá, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando». «También me da gusto verte, hija», respondió doña Remedios con una sonrisa. «Te traje chilaquiles. Estás muy delgada». Carmen se sentó, notando el ligero temblor en las manos de su madre, mientras abría el contenedor. «¿Cómo supiste?», preguntó Carmen después de un momento. «¿Sobre Diego?». Doña Remedios sonrió. «Las noticias vuelan. Además, Lupita vio su foto en el periódico. El millonario en coma», decían los titulares. «Mamá, no me digas nada», interrumpió su madre. «Solo quiero saber si estás bien». Antes de que Carmen pudiera responder, una voz familiar las interrumpió. «¿Doña Remedios?». Diego estaba en la entrada de la cafetería, apoyado en un andador acompañado por su fisioterapeuta. Los años habían pasado, pero reconoció inmediatamente a la madre de Carmen. «Diego Montero», sonrió doña Remedios. «Tantos años». «Señor Montero», intervino Carmen, recuperando su tono profesional. «Debería estar en su habitación». «El doctor autorizó caminatas cortas», respondió el fisioterapeuta. «La cafetería está dentro del rango permitido». «Siéntate con nosotras», invitó doña Remedios, ignorando la mirada de advertencia de su hija. Diego se acomodó lentamente, el esfuerzo visible en su rostro. El silencio que siguió fue interrumpido por doña Remedios, sacando otro contenedor. «¿Chilaquiles?», ofreció. «La receta no ha cambiado». «Mamá», protestó Carmen, pero Diego ya había aceptado. «Siguen tan buenos como los recuerdo», comentó después del primer bocado. «Como aquellas tardes después de la biblioteca,
Cuando venías a estudiar, completó doña Remedios, aunque creo que las matemáticas no eran tu único interés. Mamá, es verdad, admitió Diego. Nunca lo fueron. Doña Remedios observó a ambos, el peso de los años y las decisiones reflejado en sus rostros. ¿Sabes, Diego? Carmen guardó todas las notas que le dejabas en los libros de matemáticas. Mamá, por favor. Y yo guardé el libro, interrumpió Diego suavemente, hasta que mi departamento se llenó de contratos y planos. Los dos guardaron lo que pudieron, dijo doña Remedios levantándose con esfuerzo. Pero quizás es hora de crear nuevos recuerdos. Déjame acompañarte a casa, ofreció Carmen, pero su madre negó con la cabeza. Lupita me espera abajo. Además, añadió con una sonrisa, tienes pacientes que atender. Antes de irse, se detuvo junto a Diego. La vida nos da segundas oportunidades, hijo, a veces en forma de enfermedad, a veces en forma de cura. Carmen observó a su madre alejarse, su figura menuda pero digna, cargando el peso de secretos y esperanzas como siempre lo había hecho. Tu mamá sigue siendo muy sabia, comentó Diego. Y tú sigues necesitando descanso, respondió Carmen, recuperando su distancia profesional. Vamos, te acompaño a tu habitación. El camino de regreso fue silencioso, pero el aroma de los chilaquiles lo seguía, como un recuerdo persistente de lo que una vez fue y lo que podría ser. El día de la conferencia de prensa llegó con una mezcla de expectación y nerviosismo. El Hospital Ángeles había acondicionado una sala para el evento, consciente de la atención mediática que el caso de Diego Montero había generado. Los números del último trimestre son sólidos, repasaba Diego con su asistente, ajustándose la corbata en su habitación. Torre Esmeralda sigue en pie. Solo necesitamos. Un golpe en la puerta lo interrumpió. Era Carmen, con su uniforme impecable y el semblante profesional de siempre. Revisión final antes de la conferencia, señor Montero. ¿Desde cuándo volvimos a los señor Montero?, preguntó él mientras ella verificaba sus signos vitales. Desde que Medio México estará observando este hospital en una hora, respondió sin mirarlo. Su presión está algo elevada. Es el estrés, intervino el asistente. Los inversionistas esperan. Los inversionistas pueden esperar, cortó Carmen. Su salud es primero. Diego observó su reflejo en la ventana. El traje italiano disimulaba las semanas de hospitalización, pero sus ojos revelaban algo más profundo que cansancio físico. ¿Qué haces después de tu turno?, preguntó repentinamente. Señor Montero, necesito mostrarte algo, insistió. Antes de la conferencia. Carmen dudó, pero algo en su mirada la convenció. Mi turno termina en 20 minutos. En la azotea del hospital, Diego desplegó los planos de Torre Esmeralda sobre una mesa. El viento de la mañana agitaba los papeles mientras Carmen los observaba con curiosidad. ¿Qué es esto? Mi próximo proyecto, explicó Diego. O mejor dicho, su nueva versión. Los planos mostraban un complejo que incluía no solo oficinas y apartamentos de lujo, sino también un centro médico completo. No entiendo. Quiero convertir 3 pisos en un centro de formación para enfermería, explicó Diego. Con becas completas, residencias, todo lo necesario. Carmen estudió los planos en silencio, su expresión indescifrable. ¿Por qué? Porque durante un mes, mientras estaba en coma, entendí algo. Diego se acercó a la barandilla, observando la ciudad. Los edificios son estructuras vacías sin las personas que les dan propósito. Diego, no estoy tratando de comprarte, Carmen, se apresuró a aclarar. Estoy tratando de construir algo que importe, algo que hubiera importado hace 15 años. Carmen se acercó a los planos nuevamente, sus dedos rozando suavemente el papel. ¿Sabes cuántas estudiantes como yo hay allá afuera?, preguntó suavemente. ¿Cuántas tienen que elegir entre sus sueños y sus familias? Ayúdame a encontrarlas, respondió Diego. Sé mi directora médica. ¿Qué? Nadie conoce mejor las necesidades de las enfermeras que tú. Nadie entendería mejor a las estudiantes que necesitan una oportunidad. El sonido de helicópteros de noticias aproximándose les recordó la conferencia pendiente. Piénsalo, dijo Diego, recogiendo los planos. No necesito una respuesta ahora. Mientras se dirigían hacia el elevador, Carmen lo detuvo. ¿Qué dirán tus inversionistas sobre este cambio de planes? Diego sonrió por primera vez en semanas, sintiéndose verdaderamente seguro de algo. Les diré que a veces necesitamos caer en coma para despertar realmente. La puerta del elevador se abrió
y el murmullo de la prensa esperando ya era audible desde pisos abajo. «Es hora», anunció el asistente, apareciendo en el pasillo. «Es una locura», murmuró Carmen. «Lo sé», respondió Diego, «pero ¿no son las mejores recetas siempre un poco locas?» La cafetería del hospital estaba casi vacía cuando Carmen entró, su turno finalmente terminado. 2 semanas habían pasado desde la conferencia de prensa donde Diego había anunciado la transformación de Torre Esmeralda, generando tanto entusiasmo como escepticismo en el mundo empresarial. «¿La usual?», preguntó el barista, ya preparando su café americano. «No», respondió Carmen, «hoy no». Salió del hospital hacia la librería Gandhi, que estaba a 2 cuadras. El aire fresco de la tarde la ayudó a aclarar sus pensamientos. La campana de la puerta tintineó cuando entró. «Bienvenida», saludó la dependienta. «¿Busca algo en particular?» Carmen recorrió los pasillos hasta la sección de literatura mexicana. Sus dedos rozaron los lomos de los libros hasta encontrar lo que buscaba. Una edición nueva de «Como agua para chocolate». ¿Reemplazando un viejo amigo? Una voz familiar la sobresaltó. Diego estaba allí, apoyado ligeramente en un bastón. Su traje había sido reemplazado por ropa casual, y su rostro mostraba el color saludable de quien finalmente está recuperándose. «¿Me estás siguiendo?», preguntó Carmen, aunque sin verdadera molestia en su voz. «En realidad», sonrió él, «llevo aquí 1 hora. Sabía que vendrías». «¿Cómo?». «Porque hoy me dan de alta», respondió, «y conociendo tu sentido del deber, sabría que querrías asegurarte de que estoy bien, pero sin comprometer tu ética profesional». Carmen sostuvo el libro nuevo en sus manos, notando las diferencias con su vieja copia desgastada. «Sobre tu propuesta», comenzó. «Carmen», interrumpió Diego suavemente, «antes de que digas algo, quiero mostrarte algo más». Sacó de su chaqueta un papel doblado. Carmen lo reconoció inmediatamente. Era una de las viejas hojas de ejercicios matemáticos, amarillenta por el tiempo. «¿La guardaste?». «Como tú guardaste las notas», respondió él. «Tu madre me lo dijo, ¿recuerdas?». Carmen tomó la hoja con cuidado. Los problemas de cálculo seguían allí, junto con los pequeños dibujos de edificios en los márgenes. «Mira el reverso», sugirió Diego. Al voltear la página, Carmen encontró algo nuevo. Planos preliminares del centro de enfermería, con notas detalladas sobre instalaciones, equipamiento y programas de becas. «Has estado trabajando en esto». «Cada noche desde la conferencia», admitió. «Los doctores dicen que necesito descansar, pero nunca has sido bueno siguiendo órdenes», completó Carmen, una pequeña sonrisa escapando de sus labios. «Solo las tuyas», respondió él, «cuando eras mi tutora de literatura». Se miraron en silencio, rodeados por estantes de libros que guardaban miles de historias de amor, pero ninguna exactamente como la suya. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Carmen finalmente. «Pasé 15 años construyendo muros profesionales tan altos como tus edificios. Y bastó un coma para derrumbarlos todos». Diego se acercó, tomando el libro nuevo de sus manos y reemplazándolo con su vieja copia, que sacó de su propia chaqueta. «Algunos libros», dijo suavemente, «como algunos amores, son mejores con el tiempo y las marcas de uso». Carmen observó su viejo ejemplar, las páginas gastadas, las esquinas dobladas, marcando pasajes favoritos. «¿Entonces?», preguntó Diego, «¿aceptas ser mi directora médica?». Carmen sonrió, guardando tanto el libro como los planos en su bolso. «Con una condición», respondió, «que nos tomemos ese café que me debes desde hace 15 años». La campana de la librería volvió a sonar cuando salieron juntos. El sol de la tarde pintaba de dorado los edificios de la ciudad, algunos construidos por Diego, otros donde Carmen había salvado vidas. «¿Sabes?», comentó ella mientras caminaban, «Tita tenía razón». «¿Sobre qué?». «Sobre que el amor, como la cocina, necesita su tiempo de cocción perfecto». Diego sonrió, guardando el bastón bajo el brazo para tomar su mano. «¿Y nosotros?», respondió, «finalmente encontramos nuestra receta». El auditorio de la Facultad de Enfermería en Torre Esmeralda resplandecía bajo las luces de la ceremonia. Las sillas, dispuestas en filas perfectas, estaban ocupadas por estudiantes vestidas con uniformes blancos inmaculados, sus rostros radiantes de expectación. «Bienvenidos a la graduación de nuestra primera generación», comenzó Carmen desde el podio. «Cuando iniciamos este proyecto, muchos dijeron que era una locura. Desde la primera fila, Diego observaba con orgullo. Su bastón,
ahora más un recordatorio que una necesidad, descansaba contra su silla. En su regazo, una copia gastada de Como agua para chocolate servía como improvisado portapapeles para firmar los diplomas. Entre las graduadas estaba María, hija de una costurera de Monterrey; Ana, que había dejado su pueblo en Oaxaca persiguiendo un sueño; Lucía, sobrina de la enfermera que años atrás había sido testigo del reencuentro entre Carmen y Diego. Cada una de ellas representaba una historia de perseverancia, un eco de lo que Carmen había vivido décadas atrás. Cuando era estudiante, continuó Carmen, alguien me dijo que los sueños no pagan tratamientos médicos. Hoy, gracias al programa de becas Remedios Valdés, en honor a mi madre, sabemos que los sueños sí pueden salvar vidas. En la audiencia, doña Remedios, ahora libre de cáncer, secaba sus lágrimas discretamente. A su lado, la antigua supervisora del Hospital Ángeles asentía con aprobación. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban hacia el área de recepción, Diego se acercó a Carmen en el podio vacío. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó, sacando una hoja doblada de su saco. Carmen sonrió reconociendo el papel amarillento. El problema de cálculo que nunca terminamos. 15 años, 7 meses y 23 días después de que te fuiste a la UNAM, completó él, y 5 años exactos desde que aceptaste ese café en la librería. ¿Sigues contando? Siempre, respondió desplegando el papel sobre el podio, pero ahora cuento hacia adelante, no hacia atrás. En el papel, junto a los viejos problemas matemáticos, había un nuevo dibujo, el plano de una casa, pequeña pero acogedora, con un jardín y una biblioteca. ¿Qué es esto? Mi próximo proyecto, sonrió Diego, uno considerablemente más pequeño que Torre Esmeralda, pero infinitamente más importante. Carmen tomó el papel, sus ojos recorriendo los detalles del diseño. Es una propuesta, completó él, de la única clase de edificio que me falta por construir. ¿Un hogar? Nuestro hogar, corrigió Diego. Si aceptas. Carmen miró hacia el auditorio vacío, donde 50 nuevas enfermeras acababan de recibir la oportunidad que ella había tenido que luchar tanto por conseguir. Luego a la torre médica que se elevaba sobre ellos, un testimonio de cómo los sueños pueden transformarse y crecer. ¿Sabes?, dijo finalmente, guardando el plano en su gastada copia de Como agua para chocolate. Creo que Tita estaría orgullosa de que finalmente encontramos nuestra receta perfecta, de que aprendimos que el amor, como los buenos edificios y las buenas enfermeras, necesita tanto fundamentos sólidos como espacio para crecer. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de Torre Esmeralda, bañando el auditorio en tonos dorados. En algún lugar del edificio, una nueva generación de estudiantes comenzaba a soñar, mientras en el podio, 2 personas que habían aprendido a construir puentes entre los sueños y la realidad, finalmente completaban su propia historia. Entonces, sonrió Diego, ¿eso es un sí? Carmen entrelazó sus dedos con los suyos, el anillo que él le había dado esa mañana brillando suavemente. Eso, respondió, es un ya era hora.